Perfecto. Estamos. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto poder estar con todos ustedes. Generalmente los sábados a la tarde nos tomamos un rato para escuchar lindas charlas que tienen que ver con el tema que nos apasiona a nosotros, que tiene que ver con el tema del fútbol, fundamentalmente con el derecho, en el tema del fútbol. Y bueno, yo creo que Cristian Morales, que es un abogado deportivo muy reconocido en nuestro continente, nosotros siempre tenemos un contacto con él, ha sido conferencista en nuestra página desde hace ya varios años. Y hoy tenemos el gusto y el lujo de tenerlo nuevamente. Para nosotros siempre es un gusto. ¿eh? Probablemente lo tengamos en Argentina acá en febrero, así que bueno, vamos a ver si podemos hacer algo en vivo también. Y Cristian nos va a traer un tema que es muy interesante, ¿no? Que es controvertido y que, digamos, no tenemos un solo criterio, pero es muy lindo el debate que podemos armar, ¿no? Las contingencias en las transferencias, el tema de los fallecimientos, tuvimos un caso emblemático, pero Cristian tiene también ahora un caso que nos va a contar. Así que muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, Cristian, y bueno, somos todo oído acá. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos quienes conforman Derechos del Fútbol. Para mí siempre es un honor ser invitado por ustedes para participar de estos debates, de estas charlas. Y pues sí, tenemos un caso en el cual siempre vale la pena compartir el conocimiento, democratizar el conocimiento en derecho deportivo. Y es un caso que tiene cierto grado de circunstancias excepcionales y muy lamentables realmente, porque se trata sobre un caso en específico que sucedió en el 2021 y terminó en el 2022, que es el caso del fallecimiento de Emiliano Sala, jugador argentino, mientras se encontraba en el medio de una transferencia internacional de un club de Francia hacia un club de Inglaterra, del Nantes hacia el Cardiff. Entonces, en ese sentido, ha pasado en Ecuador una situación con un cierto grado de similaridad, que es el fallecimiento de un jugador que se llamaba Marco Angulo, jugador muy reconocido acá a nivel de Ecuador, y que lamentablemente sus circunstancias de su fallecimiento hace poco más de 2 o 3 semanas se dieron también en el medio, no oficialmente de una transferencia que ya en este caso sí había sido concretada, pero sí en el medio de un convenio de pago de esa transferencia. Entonces es un poco las situaciones que vienen a controversia de que si tengo que pagar la transferencia en su totalidad como club comprador al momento en que fallece el jugador, o si tengo que respetar, como sucedió en el caso de Emiliano Sala, el convenio de pago hasta que se pudo otorgar oficialmente una fracción del derecho económico o del derecho de pago de estos montos. Entonces, para iniciar un poco, vamos a hacer una especie de retroalimentación de lo que sucedió en el caso de Emiliano Sala. Luego voy a compartir pantalla con el comunicado del TAS, que fue cuando mandó un comunicado de prensa explicando lo que se había determinado dentro del caso. Luego hablaremos del caso de Marco Angulo en específico, que involucra un club de Ecuador, que es Liga de Quito, y un club de Estados Unidos, que es el San José Earthquakes de la Major League Soccer. Entonces, es un poco como vamos a ir avanzando en esta charla, ¿no? El caso de Emiliano Sala, muy, muy lamentable, lo seguí de cerca en esa época en la prensa, y Emiliano Sala, como sabemos, pues estaba en el medio de una transferencia internacional en la cual pues estaba siendo vendido por un monto de aproximadamente 17 millones de euros, de los cuales se tenían que pagar en varias cuotas o en varias fracciones, no se pagaba el monto completo en su totalidad. Había un contrato, por supuesto, suscrito entre el club vendedor, el club comprador y el jugador en este caso, ¿no? El club vendedor era el Nantes, el club comprador era el Cardiff y el jugador se representaba a sí mismo dentro de esta transferencia internacional, ¿no? El TAS, dentro de su análisis a esta situación, porque recordemos que primero pasó este litigio por medio de FIFA, determinaba que hay varios momentos procesales dentro de una transferencia, pero que culminan esos momentos procesales con la suscripción del contrato oficialmente de transferencia o de cesión temporal, como pudo haber pasado, ¿no? Recordemos que lamentablemente en el caso específico de Emiliano Sala, Emiliano sí suscribió el contrato de transferencia en conjunto con el club comprador, el club vendedor. Sin embargo, al momento en que se traslada hacia su club anterior a recoger sus cosas, a despedirse de sus compañeros y luego vuela por el Canal de la Mancha hacia Inglaterra, desde Francia, sucede un accidente aeronáutico donde fallece él junto al piloto. Lamentablemente, esto generó esta controversia de la cual estamos tratando ahora,
que implicaba determinar si se concretó o no la transferencia del jugador, más allá de la firma del contrato. Y si la firma del contrato como tal era o no la conclusión de la transferencia o la suscripción oficialmente del acuerdo con todas sus condiciones o con una fracción de sus condiciones. Entonces, pasó o sucedió que en este caso de Emiliano Sala en específico, el TAS consideró que si bien se había suscrito el contrato tripartito, club vendedor, club comprador y jugador, podría considerarse eventualmente que ciertas circunstancias de ese contrato no sería posible ejecutar su cumplimiento dado el contexto que había sucedido con el fallecimiento del jugador. La consideración que tomó el TAS dentro de este caso especificaba un texto que me voy a permitir darle lectura, que es muy importante y que sienta un precedente jurisprudencial importante dentro de lo que es el TAS o el CAS, dada que esto se puede aplicar para otras situaciones excepcionales como las que vamos a ver. El texto dice así: dada que las condiciones establecidas en el acuerdo de traspaso se cumplieron antes del fallecimiento del jugador, únicamente es aplicable el cobro, en este caso por parte del club comprador o que tenía que pagar, de la primera cuota del traspaso, que sí quedó respaldada dentro del contrato, que era una suma de 6 millones de los 17 que se concretaba la transferencia, ¿no? Es decir, el TAS indicó, entendemos las situaciones excepcionales que han sucedido en este caso, entendemos que no se puede ejecutar el contrato en el futuro, pese a que tiene un contrato ya oficialmente suscrito y registrado ante FIFA esta transferencia, en vista de que al fallecimiento de una de las partes, las otras dos partes involucradas no pueden completar o concretar lo que se había acordado, es decir, las cuotas futuras a pagarse por el traspaso de Emiliano Sala. Entonces ahí tenemos un precedente jurisprudencial importante sobre el cual me voy a permitir compartir pantalla ahora, de ser posible, precisamente para que podamos ver de primera mano lo que el TAS establecía. Voy a permitir compartir pantalla y les voy a pedir que me confirmen si es que se ve el comunicado del TAS que estoy compartiendo. A ver, ahora sé que se salió, perdón. Bueno, vamos a compartirlo nuevamente. Me confirma si se ve, Pablo, por favor. Perfecto, impecable. Muchas gracias. Lamentablemente, dentro de este caso, que honestamente quienes somos adictos al derecho deportivo y a la jurisprudencia del TAS, nos hubiese encantado conocer más a detalle lo que estudió o los aspectos que entraron para el estudio sobre este caso en específico. Lamentablemente, como vemos en la parte final, el arbitraje en este caso está sujeto a confidencialidad de las partes y se acordó que en un futuro, que no se estableció la fecha, pueda ser tomado o cargado a la página del portal del TAS, donde están los demás casos que sientan jurisprudencia y que son más públicos que este, ¿no? En este caso, dado el inicio del arbitraje que empezó honestamente en el 2019 y terminó casi en el 2022, encontramos que un poco lo que ya se establecía o lo que ya conversábamos previo, de que si bien la transferencia se cerró por el monto de 17 millones, en este caso, dado el fallecimiento y dado que no se podía completar la ejecución del contrato, que hubiese sido que el jugador continúe trabajando, continúe ejecutando su participación con el club que adquirió su derecho federativo en este caso, pues lamentablemente había esta situación que no se podía concretar o ejecutar o solemnizar la totalidad del contrato, dada esta circunstancia, y por eso el panel estableció que no se pagaría la totalidad de la transferencia, sino una fracción. Lamentablemente en la prensa salió, prensa especializada, incluso salió una situación que no era la realidad, al menos de lo que el TAS nos manifestaba. Salió que había que pagar la totalidad del acuerdo, lo cual el TAS desmintió en un comunicado de prensa en sus portales, o que salió que había que pagar la mitad del acuerdo. Ninguna de las dos situaciones fueron reales. Hubo que pagar la fracción inicial del acuerdo de los 6 millones en relación a los 17, que vendría a ser prácticamente un 30% del valor de traspaso final. Entonces, este fue el contexto, lo que sucedió con Emiliano Sala. Este fue el panel lo que decidió esta jurisprudencia que se sentó. Y pues entendemos un poco que a final de cuentas lo que TAS determina es que si no se puede completar la ejecución del contrato, al menos que se complete el pago
de lo que sí se acordó inicialmente esta fracción. Entonces, este un poco como contexto inicial de este caso y luego, pues si no hay preguntas, hablaremos del caso de Marco Angulo, que es el caso ecuatoriano específicamente, ¿no? Sí, 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 sí. Sigamos, Cristian. Perfecto. Cualquier cosa, naturalmente nos pueden escribir y si no, les habilitamos el micrófono, levantan la mano y abrimos el diálogo sin problema. Acá hay mucha gente muy, muy preparada que seguramente debe tener opinión y nos encantaría también conocer sus Claro. opiniones, ¿no? Así Si, que si si, querés, si hay Cristian, alguna pregunta, pues la también. respondemos ahora y si no la respondemos en el camino, no hay ningún problema, pues si abren Exacto, sus micrófonos o las exacto. ponen por aquí. Perfecto. Bueno, Arranque. continuando con un caso con un grado de analogía importante, es el caso de Marco Angulo, jugador ecuatoriano de 22 años de edad, que fue transferido en el año 2023, recién el año pasado, del Club Liga de Quito al Club San José Earthquakes de la Major League Soccer de Estados Unidos por un monto de $5 millones, pagaderos en 6 cuotas. Esas 6 cuotas se pagaban una cuota cada 6 meses en promedio, ¿ya? Que fue el acuerdo que se hizo, y culminaba en el 2026, para ser específico. Se terminaban de pagar. Había unas cuotas extraordinarias dentro de este caso que se pagaban por fuera, entre comillas, de las cuotas ordinarias establecidas. Es decir, se pagaban cuotas ordinarias establecidas y cada cierto tiempo se pagan cuotas extraordinarias con un monto y con un interés incluso establecido. Lamentablemente, al igual que en el caso de Emiliano Sala, este jugador que fue oficialmente transferido y se concretó su transferencia, llegó a su club de destino, jugó en su club de destino, que es el San José Earthquakes de la Major League Soccer, como les he comentado, pues lamentablemente el jugador no se adaptó dentro de los plazos estipulados y retornó a su club de origen, en este caso en calidad de cedido por parte del club que originalmente fue su club de destino. Entonces, mientras se encontraba cedido en su club de origen y ahora de destino, en este caso, que fue el mismo club que lo vendió, el jugador sufre un accidente de tránsito muy grave hace aproximadamente unas 6 semanas atrás y fallece 35 días después de estar hospitalizado, en conjunto con otros jugadores de fútbol profesionales que estaban en el mismo vehículo con él. Y ahora se ha armado una especie de controversia todavía no aperturada judicialmente hablando, pero sí me llamaron honestamente a pedir criterio en este caso, a consultar de qué yo creía que se debe hacer. ¿Por qué? Porque claro, el club de Estados Unidos dice, tú no me puedes devolver al jugador que yo te he cedido, por tanto, ya que no me puedes devolver al jugador que te he prestado, el club se niega a pagar los montos restantes de la transferencia que se suscribió en su momento en el 2023, a inicios del 2023. Entonces, por ahí va un poco el tema. Y ciertos funcionarios del club de origen me preguntaron un poco qué opinaba yo y tuve que indagar un poco qué pasó más a detalle en el caso de Emiliano Sala y considero que quizás este caso tal vez también termine a nivel de una máxima administración, de un máximo organismo de administración de justicia deportiva como es el TAS, y quizás podemos utilizar el precedente jurisprudencial de Emiliano Sala para decir, ok, bueno, si lamentablemente se dio una situación tan fortuita como el fallecimiento del jugador, que no estaba en un traspaso, pero sí en un acuerdo de pago de ese traspaso, derivado de ese traspaso, lamentablemente quizás el TAS pueda eventualmente determinar, con sus diferencias, como caso por caso las existen, que quizás se puede concretar las cuotas de pago hasta el momento del fallecimiento del jugador y no las futuras, porque efectivamente el jugador no puede seguir ejecutando su contrato en vista de su propio fallecimiento. Entonces, por ahí va un poco el caso. Lamentablemente, del caso de Liga de Quito con el Club de Estados Unidos, no poseo documentos y si los poseyera seguramente me habrían pedido la máxima confidencialidad, pero es una situación que al menos, si bien no es muy frecuente, dadas estas dos casos o estas dos circunstancias, pues por lo menos habría que examinar en qué termina jurídicamente hablando, pues para tener más allá de un precedente que es el que tenemos actualmente de Emiliano Sala, ¿no? Un poco lo que queríamos explicar dentro de esta charla con estos dos casos análogos, ¿no? Cristian, entonces tendríamos como dos posibilidades, ¿no es cierto? Que el Club de Ecuador, efectivamente, el Club de Ecuador es el que vende el futbolista, ¿no? Efectivamente. Eh, y lo vende y recibe todo el dinero o lo seguía pagando, lo seguía recibiendo en cuotas. Lo seguía recibiendo en cuotas oficialmente Claro. hasta el 2026 por un monto de 5 millones que se completaban con ciertas variables, pero la transferencia inicial era el monto de 5 millones.
Entonces, Entonces, el debate, ¿cuál sería? ¿Cuáles serían las posiciones? bueno, el club de Estados Unidos de Major League Soccer ya mandó un comunicado oficialmente indicando de que se van a abstener de pagar el resto de cuotas que están pendientes hasta 2026. Y el Club Liga de Quito dice, bueno, nosotros suscribimos un contrato en el cual ya se acordó eso previamente, más allá de la lamentable circunstancia que ha sucedido, es un contrato que se mantenía vigente al menos hasta el fallecimiento del Claro. jugador. Y por ahí va un poco el litigio o la controversia, si tiene que pagarse o no la totalidad o hasta cuándo eventualmente tendría que pagarse, ¿no? Lo ecuatoriano está solicitando el pago total como se había planteado originalmente, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, el club ecuatoriano de Liga de Quito está solicitando el pago total, argumentando algo que tiene mucho sentido, que la transferencia en este caso sí se ejecutó oficialmente, el jugador llegó a su club de destino, el CTI fue emitido oficialmente, no hubo ninguna controversia respecto a la transferencia, por eso ellos comprenden o interpretan que no debería haber ninguna controversia respecto a los derechos económicos de esa transferencia, es decir, el beneficio de la transferencia, el pago, ¿no? De la rescisión como tal, ¿no? Claro. Sí, Pablo, ¿cómo lo estás viendo? A ver, ansioso de escuchar tu palabra, que supongo que vas a tener una opinión. Está con el Estás micrófono muteado. silenciado. Sacate el... estás muteado, no te estamos escuchando. Fíjate si podés desmutearte porque tenés el micrófono en rojo. Ahora sí, buenas tardes. Buenas Ahora tardes, un sí. gusto enorme, Vamos. doctor Morales, doctor Bruera, y para todos los colegas y profesionales que están. Yo creo que entiendo que son dos casos totalmente distintos. No se va a poder aplicar algún principio analógico para resolver el segundo con relación al de Emiliano Sala. En el caso de Emiliano Sala, hubo una circunstancia de fuerza mayor que impidió esa fuerza mayor, que fue el accidente que sufrió Emiliano Sala, en que se pudiera concretar efectivamente lo que se busca, la finalidad, que es registrarlo federativamente, que ya estaba inscrito, por supuesto, en el club de origen, pero que el jugador ponga a disposición, juegue efectivamente, practique el fútbol en beneficio del club de origen. Por una causa de fuerza mayor, que fue este accidente, no se pudo concretar y creo que la medida del TAS fue salomónica, fue equitativa. En el segundo caso, entiendo que ya la circunstancia es diferente, es la negativa del jugador, que no se halló, no se habituó, y bueno, acá hay una responsabilidad del jugador. Yo creo que le asistiría razón desde mi punto de vista al club de origen, al club vendedor, vamos a decir, ¿no es cierto?, al transferente, en exigir la totalidad del pago y en su caso que responda el propio jugador, porque es su decisión no jugar en el club de origen, en el club al cual fue transferido. Acá, bueno, hay una responsabilidad del propio jugador, que se arregle el club de origen con ese jugador, que le inicie una demanda al jugador, pero no tiene por qué verse perjudicado el club de origen, ¿verdad?, que transfirió correctamente al jugador que se niega a practicar fútbol en favor del club de destino. El caso de Emiliano Sala es diferente, es un caso de fuerza mayor que impidió la ejecución del contrato. Impidió la ejecución del contrato por causa de fuerza mayor. El segundo no es un caso de fuerza mayor, es la negativa del jugador. No me No, encuentro, perdón, no. Pablo, no es la negativa del jugador, es el fallecimiento del jugador. En el segundo caso también el Y fallecimiento. En el de Ecuador, el jugador falleció mientras estaba cedido de retorno a su club que originalmente lo había vendido. Perdón, Es decir, Liga de Quito lo transfirió a un club de la Major League Soccer, estuvo en el 2023, retornó ahora perdón. cedido a su club de origen y lamentablemente falleció en un accidente. No había comprendido, pero en el Claro. segundo caso, doctor Morales, no obstante, la situación es diferente porque se había concretado la transferencia, se había ejecutado la transferencia, había jugado o había tenido la posibilidad de jugar para el club de destino, ¿verdad? Sí. Yo creo que le sigue asistiendo razón al club de origen en exigir la totalidad del pago de la transferencia. En el primer caso de Emiliano Sala, no, porque no se pudo ejecutar el contrato. Esa es la enorme diferencia y por causa también de fuerza mayor,
pero no se pudo ejecutar el contrato. En el segundo caso, sí se ejecutó el contrato, quedó consumado, quedó cerrado. En mi punto de vista, doctor Morales, doctor Burera, y para todos, ¿no? Sí, Sí. sí, Cristian, compartimos en cierta manera el criterio. Yo concuerdo con usted, Pablo, y considero que efectivamente la similaridad que aparentemente podría existir es simplemente el fallecimiento del jugador, en un caso en medio de la transferencia, en otro caso en una transferencia consumada, que tenía pagos entre clubes, porque esas son estipulaciones contractuales entre clubes los pagos, ya más allá que el contrato participan los tres, las estipulaciones contractuales en ese sentido eran entre dos entidades que siguen existiendo jurídicamente, que son club vendedor y club comprador. Entonces, por eso un poco la controversia que recibió el club de origen, en este caso Liga de Quito de Ecuador, indicando de que no se iba a pagar el resto del contrato, cayó como un balde de agua fría, como decimos en Ecuador, porque realmente no se esperaba un incumplimiento en ese sentido de una entidad seria como son los clubes de Estados Unidos normalmente, ¿no? Cristian, Claro. y cuando el futbolista regresa a Liga de Quito, viene a préstamo, dijiste, ¿no? ¿Puede Viene ser? cedido a inicios de este 2024 y estuvo todo el año cedido. Ok. ¿Y había alguna cláusula de recompra o era solamente un préstamo y después tenía que retornar a Estados Unidos? Era un préstamo únicamente por esta temporada y la obligatoriedad de cuando acabe la temporada debía retornar a su club de Estados Unidos, club comprador. Eso es un poco lo que yo he Sí, podido. sí, sí, yo Entonces, comparto. sí, entonces, Sí, sí, sí. realmente el fondo del asunto son las estipulaciones entre clubes que eran el pago, porque a final de cuentas el jugador es beneficiario, al menos en Ecuador, de un porcentaje minúsculo de esa transferencia. Ley del futbolista de Ecuador le da el 15% del jugador. Quizás ese monto se los dará a los herederos que en derecho correspondan, pero el resto del monto debería seguirse pagando. Yo concuerdo con usted, pero ahí vendría un poco, quizás para dilatar un poco el tema o demorar el pago se mandan estas cartas hasta que haya un litigio, pues que determine alguna cuestión. Desconocemos más allá de la carta recibida por el club comprador de Estados Unidos, cuáles son los otros argumentos o posturas para no pagar el resto de las cuotas. Entonces, eso es lo que origina el litigio justamente. Seguramente en algún momento nos enteraremos de cuáles han sido las posturas o argumentos, ¿no? Bien. Y a ver, acá creo que hay alguna pregunta, vamos a ver. Todavía esto está en etapa de análisis, ¿no es cierto? ¿O ya Sí, ingresó en efectivamente FIFA? estamos en compartiendo posturas para ver a qué acuerdo eventualmente se llega de existir algún acuerdo, ¿no? Ok, fantástico, muy bien. Bien, voy a Hay, ver si... alguien puso una pregunta muy interesante que dice que ¿La si puedes esto en leer, realidad Cristian? ajá. Lo puedes leer porque no me apareció más en pantalla. Entiendo que la decisión la toma la MLS y no la toma el equipo de San José, dice Ernesto, de tal manera que entiendo que Ernesto coincide con Pablo y con Cristian, entonces que debería seguirse pagando la totalidad del precio de compraventa, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, Que sí. corresponde lo que está pensando Sí. Ernesto. Un poco lo que dice Ernesto es por el modelo de campeonato, de torneo que se juega en Estados Unidos. Como tú sabes, Pablo, son franquicias en las cuales a final de cuentas el dinero de una compra de un jugador no sale estrictamente del club, sino que sale de quien organiza el torneo, que es la MLS, en conjunto con eh, la Federación de Fútbol de Estados Unidos, la USA, no me acuerdo el nombre ahora, pero, Sí. pero es un poco como funciona, ¿no? Eh, De eh, tal manera que si el club ecuatoriano tiene que demandar, en este caso específicamente tendría que demandar a la liga y al club, ¿no es cierto? A la MLS y al club, Eso ¿no? es un tema que se encuentra en análisis efectivamente porque el contrato se hizo entre clubes, pero dentro de la organización interna de Major League Soccer sabemos que a su vez quien hace la transferencia o las cuotas es la liga como tal, la Major League Soccer como institución. Entonces, no podría yo tener una posibilidad quizás de demandar al organizador del torneo, sino con quien yo hice el acuerdo, que fue directamente con el club, ¿no? Luego el club tendrá que gestionar su cuestión interna de su campeonato, del torneo en el que está afiliado. Mirá vos, eso sí que, porque he visto contratos de la MLS y la USL, pero generalmente los veo que son los contratos que arma la liga, ¿no? Exacto. Sí, sí. En las transferencias no los armas las ligas, los armas los clubes. Y los clubes son los que previamente han comunicado que quieren contar con ese jugador, se ha hecho el análisis económico de contar con ese jugador oficialmente y luego se hace el contrato de transferencia por una simple razón,
porque FIFA no lo reconocería, y eso es lo que se explicó en un chat. FIFA no reconocería el contrato entre un club y una liga, sino aparentemente entre clubes, que son los oficialmente, que son los que pueden transferirse jugadores entre ellos. Entonces, es un poco la postura, ¿no? Perfecto. Acá Henry habla de Independiente del Valle, pero no, me parece que te equivocaste de club, ¿no, Henry? Abrir, Hola, desmuteate si. Cristian. Hola, Pablo. Quisiera hacer una pregunta. Sí, claro, con Claro. todo gusto. La- Nelson. Una pregunta. Esto igual, ¿verdad? Yo, como Pablo sabe, nosotros acabamos de autorizarnos, es nuevo en este tema de agentes y este tema es bastante interesante. Pero aquí también igual el tema de abogado. Quisiera también comprender un poquito cuando me hablan de que el contrato con este jugador ecuatoriano fue consumado, valga la redundancia, perdón, o valga la aclaración. Entiendo que el club de la MLS y el club ecuatoriano llegaron a un acuerdo que fue contratar al jugador en pagos, que se termina en el 2026. ¿Es Exacto. así? Sí, correcto. Y es así, hasta el 2026 se entiende que el contrato fue consumado desde el momento en que únicamente hace el traspaso al jugador o hasta que se termina el pago. Esto es primera consulta. ¿Por qué hago la pregunta en ese sentido, Cristian? Sobre todo porque, bajo mi entender, acá como abogado, en El Salvador, si yo creo que depende mucho en cómo fue establecido, cómo fue redactado el contrato, para el tema de en sí de la cesión, ventas, préstamos, etcétera, porque yo entendería que si, aunque lastimosamente el jugador ha fallecido, si el contrato así se consuma hasta la finalización del mismo, es decir, de todos los pagos, yo entendería que el objeto del contrato tal cual, que es la venta, no es, se vuelve imposible a partir de su muerte. Entonces, partiendo de ese punto, tal vez creería yo que por una situación algo así, podría ir la MLS a decir no tengo que pagar. Pero para aclararme la segunda duda, quisiera entender lo primero que pregunté, que si el contrato se consuma desde el momento de la venta o es hasta que se termine de pagar el contrato. Gracias, Nelson. Sí, efectivamente, esa es justamente el objeto de esta charla, un poco, tomando en cuenta el caso previo que analizábamos de Emiliano Sala, ¿no? Ahí hubo una situación, en el caso de Emiliano Sala en específico, de que se firmó el contrato, se concretó en apariencia inicial la transferencia, pero en el momento de ejecutarse, pues no se pudo completar. Entonces, el TAS determinó que se pague únicamente una fracción de la transferencia total y no la totalidad en sí, ya dada que no se podía ejecutar el resto de la transferencia, el resto del contrato. Eso como un primer punto, ¿no? Eso, ¿cuál era tu segunda pregunta en específico para ir directo al grano? Mi segunda pregunta, Cristian, era encaminada que partiendo de que si un contrato se consuma desde el momento únicamente de la venta o en este caso del jugador ecuatoriano con la MLS, que se pactó con el club que se hicieran pagos, así como dijiste tú, semestrales, hasta llegar a los 5 millones de dólares. Entonces Sí, entiendo que es un contrato en modalidad de continuado, por decirlo de sí, una forma. sí, eran pagos en cuotas especificadas dentro de un plazo, Ajá. como Es- decimos, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, yo estoy equiparándolo un poquito a un nivel de un contrato comercial, no tanto a nivel deportivo, sino que si a mí el objeto del contrato se me vuelve imposible, es decir, que una parte del objeto del contrato es que yo tenga el jugador, que yo lo explore, que yo haga este tipo de acciones con el jugador, que juegue conmigo X cantidad de minutos, tenga acceso a ciertos campeonatos, etcétera, pero con la muerte del jugador, ese objeto se me vuelve imposible. Entonces, ¿qué razón tengo de continuar con un contrato de esa forma? Esa es mi pregunta. Sí, Ok. Pablo, no sé si tú quieras agregar algo principalmente y luego lo digo yo. No, no, mira, yo estoy atento acá que me dicen para estas eventualidades, no se acostumbra a colocar cláusulas que traten eventos de fuerza mayor, dice Ricardo. Y después alguien pregunta, dice, buenas tardes, mi pregunta es si sabemos que existía o no una cláusula de seguro, ¿no? Como para Sí, agregar. bueno, eso sí existió y por eso el beneficiario del seguro de vida contratado desde la suscripción del contrato
En este caso es la familia del jugador, por supuesto, quien él determinó como beneficiarios, pero el monto realmente es muy diminuto en comparación a la transferencia como tal. Entonces, en la Major League Soccer, esa es una de las cuestiones que yo honestamente desconocía, exige a los jugadores la contratación, a sus clubes en realidad, la contratación de una póliza o de un seguro de vida, mientras dura el contrato con la Major League Soccer justamente, con el Ok. club de Major League Soccer. Ajá. Bueno, lo sumamos a Juan. ¿Cómo está Juan? Buenas tardes con todos. Les saluda de Juan Wamba desde Quito, Ecuador. Y realmente en mi calidad de abogado he tenido varias inquietudes con respecto al tema que estamos tratando, sobre todo de Marco Angulo. El tema puntual y la inquietud propia de todo esto es que, si es bien cierto, hubo un contrato previo, que fue la transferencia, que fue ejecutada. El jugador estuvo en Estados Unidos, retornó a Liga de Quito, pero ya en calidad de préstamo. Entonces, ¿puede existir alguna duda en que él estaba cumpliendo una obligación ya del club de Estados Unidos? Porque ya hay un contrato de préstamo. Entonces, ya hay otro tipo de obligatoriedad entre el club y el jugador. Porque cuando uno le manda préstamo, ya viene con una cláusula especial de que le mandan a cumplir una función de jugador. Y él se presentó a liga y jugó en liga, pero en calidad de préstamo, es decir, nunca dejó de pertenecer al club de El Estados club. Unidos. Entonces, Exacto. la pregunta es, habiendo esta fase, Liga tiene razón, porque simplemente lo que le cogió en la segunda fase es en calidad de préstamo. Entonces, para mí que el efecto del reclamo, del pago de la transferencia, es obligatoria por parte del club de Estados Unidos. De acuerdo. Esa inquietud sí me nace a mí por esta cuestión y la charla tan importante que estamos teniendo. Gracias por escucharme. No, gracias a usted, Juan, y un gusto saludarlo desde Guayaquil. Sí, Ah, efectivamente, creo que la mayoría estamos alineados, pero yo me quedo con mucha curiosidad y con mucho misterio de por qué se recibió esa carta, porque yo quisiera escuchar los argumentos del club de Estados Unidos precisamente para entender su postura. Dada la naturaleza de que el contrato se ejecutó, como lo dije en un origen, no hubo una controversia con respecto a la transferencia, como sí la hubo en el caso de Emiliano Sala, ya, sino que la controversia es ahora acá si sigo pagando algo que ya concreté en el pasado y que se ejecutó y solemnizó por todas las partes. Por eso yo me quedo con la duda. A mi criterio, al igual que usted, Juan, Liga de Quito no debería dejar de percibir los montos originales que le corresponden y pues en este caso no vería yo, no tengo la creatividad, honestamente, para poder entender por qué se habría determinado o haber puesto en esa postura por parte del Club de Estados Unidos en no continuar pagando las cuotas. Es lamentable que se haya dado esta situación, pero es un contrato que se ejecutó en todas sus partes y en su objeto, como lo decía Nelson, ¿no? ¿Es posible que la postura de la MLS esté apoyada en los argumentos que recién contaba Nelson? Lo ven posible? Si lo llegué a entender bien a Nelson. ¿Puede ser? Cómo lo ves, Nelson, vos ahí eso? Hola, muchas gracias, Pablo y Cristian. Yo creo que la postura, yo he trabajado mucho, no a nivel deportivo, pero sí he trabajado mucho a nivel comercial con abogados en Estados Unidos y ellos se basan en mucho en temas de objetividad, cumplimientos y temas específicos en contratos en general. Entonces, es muy probable y por eso es que me nacía la duda, yo les decía a ustedes, que yo Sí. creo que ellos pueden basarse en un tema ¿cómo se llama?, de imposibilidad de un objeto de contrato. O sea, por el hecho de que no hay o sea, si estoy pactando en tema de pagos, la transferencia, aunque se haya consumado, sin embargo, para que yo genere X cantidad de pagos, o sea, semestrales, tienen que, me imagino que deben de cumplir ciertos criterios, requisitos, etcétera, o hasta su defecto algún tema de premiaciones, tiempos, no sé, Y, no y, sé. y ahí te interrumpo, Nelson, y de acuerdo contigo, porque yo también, mi única creatividad me permite pensar en el sentido de que quizás en el contrato, que no lo hemos podido analizar lamentablemente, especifique que los pagos se hacen mientras el jugador siga prestando quizás los servicios al club de Estados Unidos o alguna Ah, cuestión similar. Entonces, por ahí de pronto, si el jugador deja de prestar los servicios, se deja de hacer el pago al club de origen en esta ocasión. Y es un poco lo que hemos llegado a pensar, ¿no? bueno, mira, Cristian,
cuando se establecen las cláusulas de prima, comúnmente se escribe que la prima se va a pagar en la medida de que el futbolista siga cumpliendo tareas en el club, ¿no? Para el que está trabajando. Y que si el futbolista por cualquier causa se transfiere o se ejerce la cláusula de salida, lo que sea, pero se va del club, entonces se deja de pagar. Entonces, Pero no suele ser eso con transferencias, en realidad. exactamente, sí, tenés razón. Sí, sí, tenés razón, tenés razón. Juan, ahí te estamos, ¿vos levantaste la mano de vuelta o era anterior? No, fue anterior. Ah, Excelente la listo, respuesta, sí. listo, fantástico. Ok. Mirá, yo lo que diría es que lo que en definitiva se había diferido era el pago. El pago, bueno, se había establecido, pero el origen jurídico, la obligatoriedad jurídica, arrancó cuando el futbolista se vendió, como decía Cristian recién, esto es una transferencia. Entonces, una cosa es que se difiera el pago, y eso es una modalidad de crédito, es una modalidad para acercar posiciones, etcétera, etcétera, pero en realidad debería tener una cierta responsabilidad el club de los Estados Unidos que se asegure o que tenga un reaseguro o que haya algún elemento que contemple este tipo de situaciones, ¿no? Y que Como un efectivamente... seguro de gravamen suele hacerse en un crédito, ¿no? Exactamente. Por ahí Nelson, que tiene ahí experiencia en los Estados Unidos, entiende que existe esta posibilidad de hacer un reaseguro que, bueno, trabaje este tipo de situaciones, ¿no? No sabemos si en el contrato había, ¿no? No tenemos el contrato, pero podría ser factible, ¿no? Sí, efectivamente. Y de todas maneras un tema a analizar, hasta para tomarlo en cuenta en futuras transferencias Sí, normalmente, ¿no? sí, 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 La sí. formalidad de estas cuestiones. Pero bueno, Bien. no veo más preguntas en el... Fantástico. A ver acá, de ahora en adelante, añadir una cláusula en causa de muerte, como tienen los pilotos de avión casualmente, dice Ernesto. Ernesto. Sí, 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 naturalmente, naturalmente. sí. Habría que ir a verlo. Bueno, fantástico. Acá estamos con la inquietud y esperemos, Cristian, que nos sigas teniendo al tanto a ver cómo avanza, si van a avanzar, si hay algún tipo de negociación, algún convenio extrajudicial, o si directamente se va a resolver en FIFA, calculo yo que será la jurisdicción a resolver, ¿no? Claro, No sería ni efectivamente. sobre esa cláusula, dice. Correcto, Mauro. Bueno, Un gusto saludarte, Cristian, Pablo, y a todos quienes nos fantástico, te escuchan. agradecemos mucho este debate. Gracias a todos los que participaron. Les mandamos un gran abrazo y seguramente el sábado estaremos en esta charla típica que tenemos de hace muchísimos años. Les mandamos un gran abrazo a todos. Muchas gracias a todos.